En esta semana estamos considerando los crisoles venideros. Ese es el tema general. Y en este día lunes vamos a hablar sobre los crisoles de Satanás. Vamos a descubrir algunas lecciones muy interesantes, así que le invitamos a que se quede con nosotros porque vamos a pedir la dirección de nuestro Dios a través de una oración. Querido Dios y Padre eterno, venimos ante tu presencia suplicando tu ayuda para poder asimilar estos temas que no nos resultan nada fáciles, ni siquiera al tratarlos, podríamos decir de manera teórica acá, y mucho menos cuando estamos enfrentando una crisis en nuestra vida, pero prepáranos para enfrentar todo lo que venga tomados de tu mano, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Daniper, el día de ayer ya usted nos explicaba que lo sorprendente en esta vida es que no enfrentemos dificultades, especialmente a aquellos que hemos tomado el nombre de cristianos y que creemos en Jesús. Nos van a venir algunas pruebas porque vivimos en un mundo que es el terreno del enemigo. Y considerando eso, Pedro, que estamos considerando de ayer también y hoy lo vamos a considerar en Primera de Pedro capítulo 5 verso 8, que es una cita que aparece acá en nuestras lecciones, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Creo, pastor, que todos hemos leído esas palabras, las hemos escuchado muchas veces, pero me hacía una pregunta y la cartilla nos confrontaba con esta pregunta, esta lección. ¿Cuán en serio nos tomamos estas palabras? Y, pastor, ¿cómo podemos realmente tomarlas en serio? Porque parece ser que a veces nuestra vida la vivimos de tal manera que pareciera que no estamos tomando en serio el riesgo que significa que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Bueno, creo que ahora completamos el pensamiento del apóstol Pedro cuando él habla del sufrimiento. Y Pedro ahora apunta y señala al causante real de todo este sufrimiento. De hecho, él no está hablando de Satanás como un ser místico, como un producto de la imaginación, para nada, sino que está hablando de un ser real. Así es. Que es Satanás, es el enemigo de Dios y de todo lo bueno. Creo que debemos tomarnos esto en serio, porque justamente antes de mencionar eso, y me gustaría que viéramos allí el relato bíblico, él había dado una palabra de ánimo a la iglesia. Recuerden que la iglesia en Roma estaba sufriendo mucho, estaba sufriendo calumnias, persecución. Nerón los había acusado, lo estudiamos ayer, que por culpa de ellos pues se había incendiado la ciudad de Roma, y Pedro ya le dio un consejo que lo estudiamos ayer, pero en el versículo 7, capítulo 5 y versículo 7, él les dice lo siguiente. Dice: echad toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Muy bien, noten ustedes, esa es una promesa muy linda. Amén, pero el siguiente texto dice: sean sobrios y velad, que hay un enemigo que se llama el diablo. O sea, el cristiano no debe ser ingenuo. El cristiano no debe pensar en el cristianismo, en su relación con Dios como algo, un camino solo de color de rosa. Es cierto, dice Pedro, aunque debemos confiar en Dios y echar nuestras cargas sobre Él, cuidado, estén alertas, estén vigilantes. Como dice el dicho, no se duerman en sus laureles. Y es la pregunta que usted nos hacía: ¿por qué tenemos que tomarnos esto en serio? Porque estamos realmente en medio de un gran conflicto entre el bien y el mal. Pero esta palabrita que dice al principio, sed sobrios y velad, me llama la atención cómo se ha traducido en diferentes versiones. Por ejemplo, la versión Reina Valera contemporánea, y Dios habla hoy, dice: sean prudentes y manténganse atentos o despiertos. También hay otra versión, la Nueva Versión Internacional: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Entonces Pedro dice, es que el enemigo actúa como un león. ¿Qué hace un león? Da un rugido, la manada se espanta, y entonces el león observa aquellos animales que están débiles, enfermos, que no pueden huir lo suficiente, y entonces él sabe
a dónde va A a atacar. dirigirse, a dónde ataca. Wow. Esa es la estrategia del diablo. Así que Pedro dice, por eso ustedes deben tener cuidado, porque el diablo los va a atacar a ustedes. Ahora, pastor, ¿cómo debemos actuar considerando que esta es una realidad? También Pedro debe decirnos algo sobre cómo podemos enfrentar esta realidad para saber reaccionar en el momento del peligro. Si vemos a un león, nosotros sabemos que lo que tenemos que hacer es ver cómo escondernos antes de que esté cerca de nosotros, porque si no, luego ya no podemos contar el cuento, como decimos. Correcto. Y precisamente llama la atención que quien escribe esto es Pedro, quien había ya sido anteriormente presa del ataque de Satanás. Y aquí Sí. yo hago un paréntesis para poder decirle a ustedes, aunque un día el diablo te atacó, el diablo te devoró, te tomó de desayuno y tú le permitiste a él que hiciera eso en tu vida, hay oportunidad de Amén. cambio, de transformación. El hecho de que una persona haya caído, haya fracasado en el pasado, no significa que ahora no puede levantarse y ser una persona que también da un consejo, porque muchas veces nosotros decimos, ¿y esa persona qué tiene que aconsejarme si lo que hizo, lo que le pasó? Y podemos, imagínense Pedro, si la iglesia hubiera dicho, pero Pedro, ¿tú qué nos vas a hablar de velar si tú en el Getsemaní te dormiste y después estabas negando a Jesús? Sin embargo, Pedro había aprendido la lección. Y ese es otro propósito del sufrimiento. Dios permite el sufrimiento en nuestras vidas y cuando caemos y fracasamos y nos equivocamos, pero nos levantamos, podemos llegar a ser también una fuente de ánimo para los demás. Pero por supuesto, el apóstol tiene consejo para nosotros y vamos a leerlo en los versículos 9 hasta el 11. Y dice así: resistidlo firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, aquí tenemos una serie de consejos cómo podemos hacer. Recuerden ustedes, la iglesia estaba sufriendo persecución, estaban sufriendo por su fe, estaban realmente en gran peligro y eso duró unos 200 años. Sí, Casi wow. fue hasta la conversión de Constantino que él pues unió ahí el paganismo con el cristianismo y hubo una cierta relativa tranquilidad. Pero Pedro nos dice, en primer lugar, el enemigo te está atacando. Después de mencionar que el diablo es un león rugiente, dice resistidlo. Resistidlo firme en la fe. Noten que no dice atácalo. No. Tú y yo no podemos atacar al enemigo. El enemigo no se va. A veces yo me pongo a escuchar o de repente me encuentro con algún programa cristiano, ya sea en cualquier medio, me encuentro con algún programa cristiano y entonces de repente hay predicadores y la congregación que están ahí, te atamos Satanás y están hablando contra el diablo. El diablo se ríe, tú y yo no podemos atarlo a él, tú y yo no podemos dominarlo a él. Así que dice resístelo, no dice atácalo. Ahora, ¿cómo lo resistes? Firme en la fe. Noten que resistir es como que yo le diga aguante. O sea, que alguien me está pegando, pero yo aguanto, yo no le respondo, no, sino que simplemente estoy aguantando. Pero ¿cuál es la mejor manera de soportar? Dice, firme en la fe. Noten que eso es muy importante. Tu fe, tu relación con Dios, tu creencia, tu conocimiento en medio de la prueba es la que nos va a ayudar. Porque cuando el ataque viene, ahí comienza la duda. Ahí está muchas veces esos momentos de debilidad. Pero dice Pedro, los padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Otro consejo es, tú no estás solo. Amén. A veces cuando uno está sufriendo dice, solo a mí me está pasando esto, solo yo, todo el mundo está riendo y yo estoy llorando. No es nuevo, no es nuevo todo esto, no eres el único. Pero luego dice el apóstol que Dios hará 4 cosas y esas las tenemos en el versículo 10. Dice, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca
y establezca. Noten que esa firmeza que Pedro nos dice, estar firmes, no viene de nosotros mismos, sino que viene de Dios. Amén. Pero la que me llama la atención más es en el versículo 11. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué hace Pedro? Está hablando del sufrimiento, de resistir al diablo, de estar firme en la fe, de que no estamos solos, de que Dios hace una obra en nosotros, y luego hace como una pequeña doxología, o sea, una alabanza. Dice, a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y sabes que esta es una de las mejores maneras de derrotar al enemigo en nuestras vidas, es Amén. Alabar a Dios. Gloria a Tú Dios. no puedes explicar lo que está pasando, no sabemos. Job no sabía, nosotros ahora leemos el libro de Job y sabemos que era el diablo, pero Job en ese momento no sabía quién era. Pero entonces Pedro dice, ¿sabes qué? Es más, dejemos a un lado toda la teología y la teoría. Alaba a Dios en tu momento de prueba, de dolor. Canta, alábalo, gloríate en Él, mira su amor, su bondad. Y entonces esas cosas van a disipar el temor, la duda que el enemigo quiere instalar en nuestros corazones. Amén. Y bueno, pastor, considerando esto que nos lleva a considerar la grandeza de nuestro Dios para alabarlo en medio de las pruebas, ¿por qué cuando leemos este texto no deberíamos leerlo centrados en nosotros mismos? Usted ya lo destacaba un poco, sino concentrados en que Jesús ya derrotó al enemigo, que creo que al final Pedro por eso prorrumpe en una alabanza, se dice, ya el enemigo ya está derrotado. Pero ¿cómo podemos hacer que esto sea real para nosotros cada día? Esta experiencia de saber que Jesús ya derrotó a Satanás. Muy bien, creo que cuando nosotros reconocemos que nuestro sufrimiento es realmente por ser seguidores de Cristo Jesús, entonces algo maravilloso va sucediendo. Y yo creo que para completar esa pregunta vamos a ver el final de esta carta del apóstol Pedro, porque creo que ahí está la respuesta, en los versículos 12 hasta el 14 del capítulo 5. De Primera de Pedro, la primera carta de Pedro, y dice así: por conducto de Silvano, del 12 al 14, ¿verdad? Sí. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con un beso de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Aquí nosotros tenemos algunas claves y dice Pedro, él habla, por ejemplo, de alguien, lo menciona por nombre, un hermano fiel. Dice, esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Algunas versiones dicen, en la que ustedes están firmes. Nuevamente, noten que la palabra clave ahí es la gracia. Y cuando él termina al final, él dice, saludaos unos a otros con un beso de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Cuando nosotros consideramos que no estamos solos, sino que estamos unidos a nuestro pastor, recordemos la lección de la semana pasada. Así es. Si Jehová es mi pastor y paso por el valle de sombra de muerte, quiere decir que Él está pasando conmigo también. Y de hecho, no estudiamos exhaustivamente, por supuesto, toda esta primera carta de Pedro, pero ahí en el capítulo número 3, solo tal vez lo dejo como referencia, en el versículo 18, ahí Pedro nos dice que Jesús también ha padecido. Asimismo, Cristo padeció una sola vez por los pecados. La victoria de Cristo es mi victoria, tu victoria, nuestra victoria. Lo que tenemos que hacer es estar junto al pastor. Eso es lo que tenemos que hacer, estar en relación con el pastor. Y de esa manera los propósitos de Satanás van a ser derrotados en nuestra vida. Amén. Pero los propósitos de Dios se van a cumplir. Y queremos, pastor, que nos ayude con una oración por eso, para que si alguien en este momento está pasando por esta prueba y siente que el enemigo está acechándolo, que pueda aferrarse al Señor Jesucristo para tener la certeza de que en Jesús puede salir victorioso. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios maravilloso. Gracias porque hoy nos muestras que sí hay peligro real,
hay principados y potestades que no vemos, pero que no hemos de temer. Debemos echar nuestra ansiedad, nuestra preocupación sobre los poderosos hombros de Jesús, pero a la vez que estemos preparados para que Él nos aliste para resistir firme los ataques del enemigo. Señor, si alguien está a punto de sucumbir, ayúdale a confiar en tu promesa de que tú no le dejas solo. No entendemos, Señor, lo que está pasando. Lo único que podemos decir, a ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén.